Las motos de mi vida, año 2003 y vuelta a Yamaha, vuelta a la marca que en el 2000-2001 me dio tantas victorias y ganar prácticamente todo lo que competía. Y efectivamente, también ocurrió en el año 2003, fue un año absolutamente fabuloso. Aquí vemos, os enseñaré ahora ese momento final del año con la consecución de la final nacional de la Copa Yamaha R1. Pues estrené la moto con ilusión, esta R1 2003, cedida de nuevo por Luis Contreras, mi gran valedor todos aquellos años en Yamaha, y con la que pretendía volver a la senda del éxito, a la senda de ganar carreras y de estar delante en el campeonato que fuera, en este caso en el campeonato andaluz, en la Copa Yamaha, con luego esperando darle un buen resultado en la final nacional y poder sumar otro título nacional a mi currículum. Esta R1 2003 yo la recuerdo siempre como la moto más equilibrada, sin duda, con la que he corrido, ¿no? Estaban muy equilibrados, con lo cual era fácil sacar el máximo rendimiento. Pero me centré más que nada en la Copa Yamaha, puesto que ya empezaba a haber motos de más de 150 caballos que tenía esta, y claro, en las categorías abiertas se me complicaba un poco la vida para poder ganar. Así que me centré en la Copa Yamaha. Y bueno, pues aquí por ejemplo con Brígido Hermoso, que un amigo y patrocinador de aquellos años, que tuvo que recoger uno de los trofeos en Jerez, ya que en ese momento estaba yo estudiando en Inglaterra y justo cuando terminó la carrera me tuve que ir corriendo a Málaga, coger un avión y volver de nuevo a Inglaterra, porque si no, no llegaba el lunes siguiente a clases. Bueno, pues de esas cosas que he ido haciendo, ¿no? Pero una moto que me seguía divirtiendo, que seguía llevando el 34 con esa ilusión de ir, con ese estilo de intentar salir derrapando de todos lados, que era lo que a mí me motivaba y la forma en la que yo entendía que se tenía que llevar una moto. Ojo, porque en la primera parte del año llevé los carenados de la moto anterior, de la versión 2000, con la que gané en su momento, y más adelante ya cambié los carenados que cambiaban un poco la estética. Aquí en el circuito de Guadix, en el cual pues también se corría este circuito ratonero que hay en la provincia de Granada. Una moto muy equilibrada, como digo, pero que tuve que afinar mucho durante el año en el banco de pruebas, dentro de las grandes limitaciones que había en la Copa Yamaha, que prácticamente no se podía tocar nada, pero que digo, como tuve que ir afinando muchísimo porque quería estar luchando, pues por aquí vemos con la Suzuki de Lastra, me parece que era, y bueno, algunos otros corredores que había en el Campeonato de Andalucía, con Suzukis y Honda sobre todo, que le sacaban un poquito más, me sacaban en potencia y con los que era difícil luchar. Y aunque digo que fue un año complicado, conseguí ganar el andaluz en las motos de serie, pero no así en la categoría Extreme, con una moto que ya digo que era muy equilibrada, que iba muy bien, que permitía sacarle mucho rendimiento al chasis y que pues a su vez sí que se notaba un poco falta de potencia en la recta, en las aceleraciones, comparados con otras máquinas. Un año difícil con los sponsors, si no llega a ser de nuevo por Luis Contreras, pues hubiese sido difícil progresar durante esta temporada, a pesar de que los gastos eran contenidos en estas copas de promoción Yamaha, pero obviamente eran muchas pruebas y bueno, pues hasta llegar hasta la final. Aquí tenemos la primera imagen de la final nacional
en Valencia, de la cual ahora os enseñaré en unos momentos imágenes inéditas que he encontrado y que es alucinante, que porque se grabaron con una cámara, bueno, pues de esas de mano que había hace 20 años y desde muy lejos con el zoom a tope, que milagrosamente en medio se pueden ver, ¿no? Pero en la final nacional que conseguí ganar contra Jacobo Caldeiro. Aquí en el circuito de Valencia, y aquí la moto preparada para la final y como último campeón de la final nacional, con Paco Ortiz, gracias Paco siempre, mecánico de Yamaha Luis Contreras Almería, que pues me acompañaba a las carreras pues para, bueno, pues para ayudarme en todo lo posible con cualquier contratiempo. ¿Cómo dice Paco? Hello, hello. Saluda. Say hello to my friends in UK. Say hello. Ahí uno de los secretos, ahí a la derecha, mientras hago esos estiramientos antes de salir a pista, ese banco de potencia portátil que yo me llevaba a todas las carreras, en los que afinaba el mapa de inyección hasta el último detalle. Bueno, y quitando Paco Francisco Ortiz, pues en este caso Brígido Hermoso también, mi padre que andaba por ahí. Bueno, éramos pocos siempre los que íbamos a las carreras. Aquí está mi padre en primer plano y bueno, entre nosotros sacábamos adelante las carreras. Y bueno, en el circuito de Valencia de Cheste es donde se celebraba la final nacional de la Copa Yamaha. ¿Qué era la final nacional? Bueno, pues como la Copa Yamaha se celebraba en las comunidades autónomas pues de Valencia, Cataluña, Andalucía, Madrid, pues bueno, pues los primeros 10, 12, 15 clasificados de cada categoría durante la temporada regular, por llamarlo así, eran reunidos en el circuito de Valencia a final de año para hacer un campeón nacional pues de todas las challenge, ¿no?, que se llamaba la categoría. Por lo tanto, teniendo en cuenta que eran motos iguales y que bueno, pues que las parrillas la verdad es que estaban bastante llenas en aquellos años, era complicado obviamente pues destacar y bueno, sobre todo pues era una cuestión de pilotaje obviamente y de capacidad para hacerlo bien, aunque había que tener una moto que también anduviese, pero efectivamente más o menos todas estaban en un nivel parecido, debido a esto de que las limitaciones que había en el reglamento eran muchas. Prácticamente solo se podía utilizar pues eso, un escape y afinar la inyección, un filtro de aire, los carenados y muy poquito más, el líquido de frenos, los latiguillos, y que yo recuerde pues prácticamente nada más que eso en cuanto a preparación. ¿Qué? El segundo en el primer parcial te sale. En la de ayer. 0.38.743 en la de ayer. Y aquí 0.39.616. Te saca casi un segundo entero.
36, 427, 37, 612 y 36, 100 y pico, y estos más o menos están igual, en la primera parte. Bueno, y en los preparativos también con mi amigo Puillas, Juan, que se acercó a compartir pues momentos que al final serían históricos, ¿no? Por cómo se aconteció esta carrera y cómo el resultado, ¿no? Ahí con Paco en la parrilla. Mucha tensión porque, como digo, pues en esta categoría, pues las motos, en cualquier categoría que sea de motos de producción, en la que no haya mucha diferencia en cuanto a la potencia, pues obviamente se rueda muy rápido y es muy complicado poder escaparse o poder sacar de décimas a los demás. Así que esta fue la primera, la vuelta de calentamiento, en este caso de la primera salida, porque hubo 2 salidas. Ahí me encontraba en tercera posición de la parrilla y como contrincantes pues tenía básicamente el piloto que había ganado, que pido disculpas aquí por no me acuerdo de su nombre, que había ganado en la Challenge valenciana, y Jacobo Caldeiro, que había ganado en la Challenge de la Comunidad de Madrid, y que fueron pues un poco mis rivales más fuertes. Aquí llegando a parrilla, estoy llegando a mi posición en la parrilla, en la tercera plaza de la primera línea, se da la salida y ahora vamos a ver cómo a final de recta, yo creo que hice una salida muy buena aquí, efectivamente, salgo primero, aprovechando muy bien el embrague y las revoluciones. La verdad es que se me daban bien las salidas también, y llego aquí y me coloco me coloco primero al salir, pero debió de haber un accidente, ya que a los pocos, no sé si fue la primera o la segunda vuelta, se detuvo la carrera por un accidente. Aquí tengo detrás ya a Jacobo Caldeiro, ya este piloto valenciano, que justo había pasado a Caldeiro y que ya me estaba atosigando, pues bueno, como piloto obviamente local y que corría en su circuito. Ahí está esa serpiente multicolor en ese símil. Atención, que ha habido una caída, bandera amarilla. Volvemos a Andrés Manzano, al final de la... sacando la moto, y está de pie y orientado, así que los mecánicos están un poco más tranquilos. Buscamos cabeza de carrera. Pues con el piloto valenciano poniéndome en apuros, se sacó bandera roja por una caída. Y bueno, y a repetir todo el proceso de parrilla, y aquí estoy, bueno, yo creo que tranquilo, con Brígido, con Paco, y concentrado, estaba muy concentrado. Aquí Francisco Ortiz también, Francisco de Málaga a la derecha. Esta es la moto de Caldeiro con el 33, y en la pole el piloto valenciano, que luego en los comentarios de este vídeo pues seguramente que alguien me recordará. De nuevo pido disculpas por no acordarme exactamente de su nombre. Aquí tenemos a Carlos de Michelin, porque bueno, esta Copa Monomarca se corría con neumáticos, los Power One, si no recuerdo mal, se llamaban, en una de las primeras ediciones, y bueno, se rodaba rápido para ser una moto de 150 caballos solamente con escape, centralita, carenado. Pues en carrera creo que se rodó constantemente en 1.43, bueno, que para el año, pues hace exactamente 20 años, estamos en 2023 en fecha de publicación de este vídeo, y estas imágenes pues fueron tomadas en el año 2003, obviamente. La rivalidad estaba ahí, ya veis que unos miran a otros. Jacobo Caldeiro aquí tranquilo. Jacobo fue un piloto muy bueno de la comunidad madrileña, que destacó en muchas categorías, y con el cual además corrí el CEP después de esta final. Más adelante corrí el CEP, el Campeonato de España ya abierto, Fórmula Stream, con él, y además pues fui hasta compañero de equipo un año. Así que bueno, muy buena relación y muy buen piloto, como digo, y mejor persona. Y la fiesta seguía, como veis, en el paddock, mientras nosotros estábamos a punto de salir,
el paddock de Cheste pues seguía siendo un hervidero de personas y de movimiento y de atracciones. Aunque en 2001-2000 gané el campeonato de Andalucía y la final nacional con suspensiones Öhlins, para este 2003 yo me veía más capacitado técnicamente y era capaz de afinar las suspensiones originales. Cambié muelles, aceites, alturas, casquillos y creo que digo unas suspensiones perfectas que me permitieron ir súper rápido manteniendo, ya digo, material original, ¿no? Eso era un poco, y durante el que me conoce durante los años pues sabe que me he especializado en eso, en sacarle todo el provecho al material posible que hay, en este caso el que había de serie, que no era nada malo y siempre quizás es más importante sacarle el máximo rendimiento a las cosas que cambiar directamente. Pues aquí llegando a parrilla en uno de los momentos más históricos de mis más de 20 y pico años de carrera deportiva, dentro de la modestia por supuesto de todo lo que he hecho, pero aquí pues estaba a punto de jugarme otra final nacional, que era una especie de un campeonato de España, aunque no era de los campeonatos de España oficiales de la Federación Nacional, pero sí que era obviamente un título nacional a todas. Y aquí es el golpe de teatro, la caída se ha visto ahí ligeramente del piloto valenciano que salía con la pole y fue bueno, pues un hecho que marcó absolutamente la carrera, ya que bueno, pues ahí salía yo en primera posición de nuevo, toda la serpiente, en este caso multicolor, no multicolor, sino roja y blanca de todas las Yamaha que me seguían, y Jacobo Caldeiro que bueno, que rápidamente no me dejó despegar ni un segundo, a pesar de que bueno, pues yo intentaba poner un ritmo de entrada, no para intentar escaparme ni nada, pero sí que quería ir muy centrado, no perder ninguna trazada y aprovechar hasta el último décima que me pudiera dar eso, una conducción fina y controlada sin hacer nada extraño, ya que para aquellos tiempos ya tenía la madurez suficiente para saber que bueno, de los tiempos que puedes conseguir pues son los que puedes conseguir cuando maximizas tus trazadas, las frenadas y más, y bueno, pues querer hacer algo más fuera de eso pues lo puedes hacer una vez que has llegado a ese límite, pero para un momento dado, para una pasada en particular, para un final de carrera en la última curva o cosas así, pero no se puede hacer mucho más, quiero decir, no se pueden, una vez que has perfeccionado todo con una lógica y con una perseverancia, con un trabajo, no se puede ir y conseguir nada mucho más lejos de aquello, ¿no? Así que ya sabía que bueno, que tenía que ir por mi ritmo, mis trazadas, y en Valencia es un circuito pues bueno, que es particularmente bueno, pues revirado, y que bueno, pues tienes que vas mucho tiempo tumbado, y que tienes que también pues tener bastante control de cuándo aceleras y cuándo frenas, porque si te sales un poco de los puntos de frenada y de aceleración, pues los tiempos no te salen con facilidad. Están entrando en la parabólica, entran en la Adrián Campos, última curva del circuito, próximo paso por línea de meta 10 para el final. Vamos a ver, paso por línea de meta, estamos cabeza de madera. Pasaban las vueltas y si algo tenía claro es que yo quería ir en cabeza la mayor parte del tiempo, aunque Jacobo me intentó meter rueda en alguna ocasión, y pues de todas las vueltas de la carrera en algunas se colocó en primera posición. También en esos momentos que él se colocó primero me pude dar cuenta, bueno, pues de cómo trazaba, de la velocidad que llevaba, de cómo de fuerte podría estar yo contra él en la última vuelta. Y bueno, la verdad es que íbamos los dos muy al límite desde el principio, lo que demuestra además la separación que tuvimos con el resto de pilotos, que ninguno era manco precisamente, y bueno, pues íbamos a buen ritmo. Entonces bueno, pues supe que quería intentar mantenerme delante de él todo lo posible, y si me la tenía que jugar en la última vuelta, que en este circuito de Valencia suele ser en la última curva, pues habría que jugárselo allí, pero como segunda opción, digamos. También pude ver durante la carrera que si le cogía el rebufo era capaz de pasar en la recta, y yo creo que es el trabajo que yo había hecho durante todo el año de puesta a punto de mi moto, que estaba estrictamente dentro del reglamento, pero estaba afinada en todo lo posible,
creo que se mostraba ahí, ¿no? En que era capaz de ponerme a su rebufo y salirme de él y conseguir pasarle. Y lo contrario, aquí como veis, conseguir también que él no me cogiera el rebufo en la recta, con lo cual, bueno, pues ya tiene uno bastante ganado, ¿no? Porque ya obligas al contrincante a que te pasara en las curvas y claro, Jacobo estaba yendo muy rápido toda la carrera y además era incisivo, se pegaba mucho de las frenadas. Y bueno, podía pasar en cualquier momento que intentase meter la rueda, ¿no? Está buscando la curva de Ángel Nieto, que ver ahora, vamos a ver si en la frenada mucho más juntos Caldeiro y bueno, aquí ocurre que efectivamente me pasa y ya un poco me estaba anticipando a él lo que intentaría hacer a final de carrera, pero nada, le cojo el rebufo aquí en la entrada a meta, muy pegado y efectivamente soy capaz de salirme. Aquí congelo la imagen, veis cómo le estoy pasando ya en mitad de recta por fuera y bueno, pues para llegar a la frenada e intentar pues mantenerme dentro como lo consigo y seguir mandando, porque era muy importante una final nacional y quería no dejar cabos, quería ganarla. De hecho, mentalmente estaba tan fuerte que, bueno, cuando llegué esos días allí, estaba preparando esta final, de alguna manera, sin querer tener falsa modestia, porque precisamente es todo lo contrario en mi personalidad, pero sí que escuchaba voces dentro de mí que sabías, bueno, si lo haces bien, si lo haces bien ganarás, si lo haces bien ganarás porque tienes todo, creo que tienes todo controlado, creo que estás en un momento de forma, en la moto va perfecta, has venido entrenado y todos los sacrificios que hay que hacer en el deporte para conseguir pues ser mejor que los demás cuando compites. Creo que no dejé ningún cabo suelto, de esos que dices, bueno, pues hoy no he salido a entrenar, pues habrá salido otro y ya me sacará un poco, hoy no le he hecho esto a la moto, pues alguno otro se lo hará y su moto irá un poco mejor y al final perderé. Yo no había dejado nada absolutamente al azar y aquí tenía de nuevo a Jacobo pegado, que bueno, que llegaba aquí y de nuevo, fijaros, me vuelve a pasar y yo creo que Jacobo aquí digamos que anticipó un poco lo que pasaría en la última vuelta, ya que fijaros aquí que prácticamente me saca a la hierba, inintencionadamente por supuesto, pero bueno, se abrió mucho y ahí tuve que cortar, pero ya me estaba anticipando un poco cuál sería su movimiento final de carrera. Su carrera, da igual que haya doblados, que no los haya, está yendo completamente a metros ahora en favor de uno de los dos pilotos, si podemos reconocer. Pasaban las vueltas en esta zona media de la carrera, empezamos a encontrarnos, bueno, ya llegando un poquito al final de la carrera, con doblados. Y la verdad es que aquí intenté también por todos los medios pues meterle la máxima presión a Jacobo, intentando pues eso, estar en cabeza para pasarlo yo primero y forzar pues que él tuviese, bueno, pues que cortar más de la cuenta en algún momento y perder algo de tiempo, ¿no? Con lo cual pues podría tener esa pequeña ventaja, ya que los doblados pues bueno, pues son un elemento más de las carreras, que el pasarlos bien y pasarlos rápido pues cuenta tanto como ser tan rápido en las curvas, obviamente. Aquí seguimos los dos, como un reloj suizo rodando en 43 todas las vueltas, y yo sabía que lo llevaba pegado, obviamente,
pero no quería pensar en ello, ¿no? El miedo a poder perder la final me hacía que quisiese estar delante, lo cual no había sido una estrategia mía normalmente de competición, ya que a veces, o digamos que la mayoría de las veces era un piloto de o me escapo o me quedo detrás y espero. Y en este caso yo sabía que no me había escapado, que lo llevaba, pero digamos que estaba tan obsesionado con la victoria aquí que no me importó ir delante, a pesar de que puedes estar enseñando cartas, trazadas y lo peor, debilidades a tu contrincante que puedan ser utilizadas. Pero como yo sabía que estaba marcando un ritmo y prácticamente en este circuito no tenía debilidad alguna, salvo quizás aquí al final de esta paella, que en la entrada a meta Jacobo era muy fuerte frenando, también a costa a veces de que bueno, la entrada a meta la sacrificaba un poquito. Y aquí es donde ya nos vamos acercando a estos doblados que mencionaba. Ya por delante, atención, las dos derechas ligadas o antes de llegar al Ángel Nieto. Ahí puede estar parte de la carrera, atención, ahí nos vemos en las dos derechas, Gómez, más o menos, aunque Gómez ha tenido una ventaja importante. Pero nada, como habéis visto, pues tan pronto los pasaba yo, pues Jacobo era tan rápido o más que yo en adelantarles, con lo cual hay muy poquita ventaja. Pero siempre, bueno, pues siempre hay unos metros ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí Jacobo se entra colado en esa curva y ahí pierde unos metros que, bueno, pues supongo que le hacían sufrir un poco, porque siempre cuando el que pierde unos metros respecto al que está siguiendo, pues bueno, tiene que recuperarlo y tiene que hacer ese extra de esfuerzo, de concentración, que en un momento dado te puede llevar, pues eso, a consumir más energía, más neumático o cometer. Y aquí ya estábamos entrando ya entrando a meta para dar el último giro. Así que la tensión aquí era máxima, aquí yo aprovechando absolutamente cada milímetro de circuito y Jacobo pues intentando hacer lo mismo y pegándose. Además había ahí unos doblados que ya habíamos superamos nada más llegar, como lo veis se queda ahí detrás al final de recta. Y bueno, pues yo intentaba hacer esta vuelta lo más al límite posible, igual que Jacobo, supongo, aquí que salgo un poquito abierto, incluso ya cuando sale un poco abierto porque estás forzando la velocidad de paso por curva. Y con todo y con eso Jacobo se me pegó aquí y iba pegado, pero yo creo que no vio resquicio durante esta última vuelta para entrar. Aquí hago una muy buena salida, muy buena aceleración de esta curva, cambiando de segunda, tercera, cuarta para la frenada. El giro hacia atrás para volver a la zona del estadio y bueno, pues seguía forzando la máquina. Estaba a punto de ganar mi segunda final nacional, pero llevaba atrás a un piloto que estaba totalmente determinado. Fijaros cómo entra aquí por fuera. Menos mal que cerré por dentro bastante la trazada, porque sabía que era uno de los puntos en los que podía intentarlo por dentro, y por eso me cerré un poquito. Y yo creo que eso fue lo que me dio la victoria, aquello, cerrar ahí. Y luego aquí que pasó algo parecido. Aquí fijaros que Jacobo está preparándome la frenada, frena, intenta pasar por dentro, como no le dejo, se va por fuera se abre muchísimo, entra pasado por fuera y bueno, pues no puede, ¿no? El cerrarle ahí fue, claro, me lo había estado avisando, lo que me hizo pues que yo le cerrase la trazada, él se tuvo que ir por fuera y nada, pues entré primero y gané mi segunda final nacional, mi segundo título nacional pues en este caso de la Copa Yamaha R1, aquí con los bravos pilotos, con Caldeiro y con Francisco, que me acompañaron en el podium de este circuito de Valencia, en una jornada pues histórica que obviamente, pues como digo, en la modestia de mi carrera deportiva la recordaré toda la vida, porque bueno, fue un poco el cenit en cuanto a resultados, ya que aunque corrí muchos años y vendrán algunos episodios después de esta serie de las motos de mi vida, en la que presento pues lo que hice durante todos esos años de carrera con las diferentes motos, pues digo, aunque vendrán cosas interesantes y obviamente toda la etapa ya en Inglaterra, en la isla de Man, en las carreras de carretera,
pues quizás en circuitos, digamos, convencionales esto fue absolutamente un poco el colofón. La fiesta seguía en Valencia, como veis, con todo tipo de atracciones, y bueno, pues estos trofeos pues que siempre a cualquier persona, a cualquier deportista pues le hace ilusión guardar, pues son los recuerdos de, pues eso, de haber competido, de haberte esforzado, haberte sacrificado y haber demostrado, bueno, pues que uno puede hacer cosas y ganar campeonatos en este caso, y bueno, pues ser deportista, aquí con el premio de la Michelin también, y disfrutarlo y compartirlo como hago con estos vídeos con todos los aficionados.